Mire, si yo le preguntara a usted cuál es su actitud frente a las oportunidades, ¿cuál sería nuestra respuesta? Si le preguntara a usted cuál es la actitud que tenemos usted y yo frente a las oportunidades, ¿cómo usted y yo podríamos responder a eso? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Y se lo pregunto porque hay algo que todos debemos aprender a hacer mejor. Y eso es aprovechar las oportunidades que Dios nos da. ¿Sabe usted que Dios nos da oportunidades? La Biblia dice que cada mañana Él renueva su misericordia. ¿Qué es lo que son las misericordias? Son oportunidades. Sí, cuando usted aplica misericordia sobre alguien, usted le está dando una nueva oportunidad a esa persona. Fue lo que hizo Dios con nosotros a través de Jesucristo, ¿no? Él aplicó misericordia y nos dio una nueva oportunidad. ¿Para qué cosa? Para que lo que no éramos llegáramos a ser ahora a través de Cristo. Porque en un mundo en donde el tiempo parece correr tan rápido y las oportunidades muchas veces nos pasan de largo, debemos ser conscientes que Dios nos llama a vivir con propósito y con sabiduría. Escuche bien, que Dios nos llama a vivir con propósito y sabiduría, reconociendo los tiempos y los momentos que Él pone cada día frente a nosotros. Nosotros teníamos que aprender a reconocer esos tiempos y esos momentos que Dios nos presenta y que Dios coloca cada día y día a día delante de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos presenta oportunidades a lo largo de nuestras vidas. Y muchas veces lo hace de formas inesperadas. Muchas veces Dios presenta oportunidades y esas oportunidades pasan porque nosotros no estamos preparados para conocerlas, para distinguirlas, para identificarlas, para poder tomarlas. A veces esas oportunidades llegan disfrazadas en forma de desafíos, ¿sabía usted o no? Nosotros nunca vemos una oportunidad en un desafío, en un problema, en una situación, porque nuestra mentalidad es diferente. Siempre nos enseñaron que si es bueno es de Dios, si es fácil es de Dios y si no nos cuesta nada es una bendición. Eso fue lo que nos enseñaron siempre. Pero si usted y yo vamos a la Biblia es clara cuando Dios le enseña a Josué, le entrega a Jericó, le entrega la tierra, le entrega cada reino, pero le dice, mira que te mando que te esfuerces, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces, le dice, y seas valiente, no temas ni desmayes. Entonces escúcheme, Josué tenía que ver una oportunidad en donde todo era difícil, en donde Jericó era una ciudad cerrada, bien cerrada, amurallada, pero él tenía que ver una oportunidad a través de lo que Dios le decía, a través de lo que Dios le entregaba. Por eso muchas veces vendrán oportunidades a nuestra vida y vendrán o llegarán disfrazadas en forma de desafío o también llegarán disfrazadas como momentos de crisis. De repente usted y yo, un momento de crisis, un momento de dificultad, no podemos ver una oportunidad de parte de Dios ahí, porque lo vemos todo malo. Lo único que vemos en un momento de crisis son problemas, situaciones difíciles que a lo mejor naturalmente si las vemos así no podemos hallarle salida. Pero muchas veces las oportunidades que Dios nos presenta vendrán en forma de problema, vendrán en forma de desafío, vendrán muchas veces disfrazadas de crisis. Y en Efesios capítulo 5, verso 15 y 16, el apóstol Pablo nos exhorta, escuche bien, a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Escuche lo que dice acá, Efesios capítulo 5, verso 15 y 16. Dice así en el nombre poderoso de Jesús. Dice, mirad pues con diligencia como andéis. O sea, no solo tenemos que prestar atención, sino que tenemos que mirar con diligencia, escúcheme, cómo usted y yo andamos, cómo usted y yo nos comportamos, cómo vivimos. ¿Por qué? Dice, no como necios, sino como sabios. Amén. Escúcheme, el sabio, el que busca la sabiduría del cielo, escúcheme, ese puede ver una oportunidad en donde hay un problema. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría con la cual ese sabio está mirando ese problema, no la está mirando con el conocimiento humano, con el razonamiento humano, sino que lo está viendo a través de lo que Dios le presenta o a través de lo que Dios ve, a través de lo que Dios nos habla. Y Pablo dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, verso 16.
Dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. El sabio, ¿qué es lo que hace? Aprovecha las oportunidades, ¿o no? Aprovecha el tiempo, ¿no? ¿Sí? Cada día, escúcheme, el tiempo, cada día es una oportunidad para nosotros. Cada día es una oportunidad para volvernos a Cristo, reconciliarnos con Cristo, para buscar ser fiel a Dios, para poder servir a Dios. Cada día es una oportunidad. Y Pablo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces lo primero que vemos aquí es que estos versos no solo nos invitan a ser diligentes, sino también a estar atentos y preparados, aprovechando bien el tiempo. Eso a mí me dice que tengo que estar preparado. Cuando dice la Biblia aprovechando bien el tiempo, escúcheme, eso me está hablando de que tengo que estar preparado. Por eso no solo nos invita esta palabra a ser diligentes, sino también a estar atentos y preparados para reconocer y actuar cuando Dios nos ofrece oportunidad. Porque le repito, Dios cada día nos ofrece oportunidad. Cada día Dios nos ofrece oportunidades, pero es usted el que tiene que estar atento y preparado para poder reconocerla. Búscame esa cita en Génesis donde dice que mientras hay sol, hay lluvia, la tierra, la sementera va a producir. Por favor. Somos nosotros los que tenemos que estar preparados. Somos nosotros los que tenemos que estar atentos a las oportunidades que Dios nos ofrece. Porque le repito, muchas veces las oportunidades vendrán disfrazadas de desafíos, de crisis, de problemas. Pero si usted y yo estamos preparados, estamos atentos para reconocer y actuar como Dios nos ofrece las oportunidades, hermanos, las vamos a poder tomar. Y uno de los ejemplos inspiradores en la Biblia es la historia de una joven llamada Esther. ¿Usted conoce esa historia de la reina Esther? Esther era una joven judía que en circunstancias y momentos difíciles fue colocada como reina del reino de Persia. Yo le voy a hablar de algunas citas, no vamos a ir a la historia completa porque es muy larga, hay que ver varios capítulos. Pero ella fue una joven que fue judía que en momentos difíciles fue colocada como reina del reino de Persia, como reina del reino de Persia. Ella fue colocada como reina de una nación extranjera. Y en un momento difícil y crítico, cuando su pueblo estaba en peligro de ser exterminado, su tío Mardoqueo le recordó algo poderosísimo a su sobrina, a su criada, no sé cómo le puedan llamar. Y esto que le recordó su tío Mardoqueo fue lo siguiente, diciéndole, escuche bien, le dijo, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Escuche bien. Porque en un momento, usted sabe la historia, el rey le dio una posición a Amán, un general, lo puso sobre los príncipes. Amán odiaba a los judíos y los odiaba porque Mardoqueo, cada vez que estaba en la entrada del palacio, todos se humillaban delante de él y Mardoqueo no lo hacía. Y eso lo molestaba tanto a Amán que buscó cómo poder terminar no solo con Mardoqueo, sino que también con toda la raza judía. Sí, y Amán había conseguido el favor del rey. Y resulta que el pueblo judío estaba pasándola mal. Estaba, de alguna manera, Amán había ofrecido hasta dinero para poder terminar con el pueblo. Y resulta que Mardoqueo se había vestido de cilicio, oraba, rogaba, todo el pueblo en los diferentes lugares los judíos oraban. Y esto llega a oídos de Esther, la reina Esther. Y resulta que cuando Mardoqueo le habla a Esther, Esther se hace un poco la desentendida. Le dice, en realidad yo no puedo, no es permitido a nosotros presentarnos al rey. Yo hace un mes ya que no me llama el rey. Y si él no nos llama no podemos presentarnos porque si no morimos. Y Mardoqueo a través de eso le lanza esta frase y le dice, ¿y quién sabe si para esto has llegado al reino? Escucha bien. Pregúntele al de su lado. Y dígale, ¿no será que Dios te trajo a esta casa y a este lugar para un tiempo como esto? Dígale, para un tiempo como este. Porque nosotros, escúcheme bien, nosotros tenemos que entender que donde estamos con un propósito.
La reina Esther, cuando Amán le dice, ¿no será que para este tiempo llegaste a ser reina? Le está diciendo, ¿no será que con este propósito Dios te tiene en este lugar? La Biblia dice que su tío Mardoqueo le dijo, ¿quién sabe si quizás tú fuiste designada como reina para un momento como este? Vamos a Esther capítulo 4, versos 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque Esther, la respuesta que le da al mensajero de Amán, cuando le cuentan cómo estaba el pueblo, la respuesta que da Esther es que ella no puede presentarse al rey. Por eso Amán después por eso Mardoqueo después le dice, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro, le dice. Porque si callas, le dijo, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. ¿Sabe lo que le dice Mardoqueo? Le está diciendo, si te quedas callada ahora, le dice, la ayuda y la liberación para los judíos vendrá de cualquier otro lugar, le dice. Mas tú, le dice, mas tú la casa de tu padre, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahí es donde le lanza esa frase. Y no fue sino hasta ese momento y esa hora que Esther se dio cuenta de algo muy importante. Que Dios la había posicionado en ese lugar con un propósito. Escuche, no fue sino hasta esa hora, hasta ese momento que ella se da cuenta y dice, es verdad, yo estoy en este lugar, Dios me trajo aquí, Dios me posicionó aquí. Acuérdense que Esther era huérfana, era judía y estaba como reina del reino de Persia. Si no, por eso le decía, si no fue sino hasta ese momento que la reina se da cuenta, ella se da cuenta de que Dios la había posicionado en ese lugar con un propósito. Toque así despacito al de al lado para que no se enoje. Y dígale, por algo Dios te trajo a este lugar. Y sabe que eso es lo que más le cuesta poder asumir al creyente. Que Dios lo posiciona en un lugar, escúcheme, no para llenar un espacio, es con un propósito. Nosotros nos acostumbramos a llenar un espacio, a estar quietos, a estar en una zona de confort, ojalá donde estemos más cómodos. Pero no entendemos que Dios cuando nos lleva a algún lugar nos lleva con un propósito. Es como cuando usted planta una planta, no la planta por plantarla. Cuando planta un árbol no lo planta por plantarlo, lo planta porque ese árbol tiene un propósito y el propósito es que llegue a dar el fruto por el cual usted lo está plantando ahí. La planta que llega a dar la flor por la cual usted la está colocando en ese lugar. Y de esto es lo que la reina Esther se da cuenta. Y es que ella llega ahí, Dios la posiciona ahí, en ese lugar, porque Dios tenía un propósito, pero escúcheme, Mardoqueo se lo tuvo que recordar. Y es así como Dios nos recuerda cada día a nosotros que estamos acá, en este lugar, con un propósito. Y esto es algo que a muchos les ha costado entender muchas veces en este lugar. Nos ha costado entender que para esta hora, diga conmigo que para esta hora, para este tiempo, diga. Claro, y que para los propósitos de esta casa Dios nos ha traído aquí. Nosotros tenemos que entender eso. Si usted un día se quiere plantar, quiere llegar a dar fruto, quiere llegar a cumplir su propósito, tiene que entender el por qué Dios lo trajo a este lugar. Tiene que entender el por qué Dios lo tiene aquí. Porque es lo que más le cuesta entender al creyente. Por eso le decía, Dios es un Dios de oportunidades. Pero somos nosotros los que tenemos que ver esas oportunidades que nos presenta Dios cada día a través de entender, escúcheme, a través de entender no solo el llamado, sino el propósito con el cual Dios nos llamó, porque a todos nos llamó. Pero cuando leemos bien aquí la historia de Esther, vemos que esa oportunidad, escúcheme, no estaba exenta de riesgos. Cuando lee usted la historia de la reina, de Esther, se va a dar cuenta que la oportunidad que Dios le daba en ese lugar no estaba exenta de riesgos. No estaba exenta de problemas. Porque el hablarle al rey sin ser convocada, ¿sabe qué? Podía llegarle a costar la vida a esa mujer. Pero Dios la había posicionado ahí con un propósito.
Escuche bien, Dios la había posicionado ahí con un propósito. Pero esa oportunidad, ese propósito, esa oportunidad con la cual Dios la había posicionado ahí, podía llegarle a costar la vida. No estaba libre o exenta de riesgos. Como todo lo que usted y yo hacemos en el propósito por el cual Dios nos posiciona. Porque el hablarle al rey sin ser convocada podía llegarle a costar la vida. Pero aquí vemos que Esther, movida por la fe, escuche esto, y el sentido de responsabilidad también por su pueblo, porque ese era el propósito, el pueblo de Dios, ella decidió actuar y arriesgarlo todo para salvar a su pueblo. Escuche bien, ella movida por la fe y por amor a su pueblo, por el propósito que Dios tenía a través de ella con el pueblo, porque no era solo con Esther. No era Esther la que tenía que ser salva, era el pueblo. Era el pueblo, porque ¿qué es lo que había hecho Amán? Había conseguido, escúcheme, el favor del rey, un permiso del rey para exterminar a los judíos. Por eso es que aquí vemos que Esther, movida por la fe y el sentido de responsabilidad también por su pueblo, ella decidió actuar y arriesgar todo para poder salvar a su pueblo. ¿Y por qué les hablo de esta historia? Porque la historia de Esther nos enseña que muchas veces las oportunidades divinas, las oportunidades que vienen de parte de Dios, que vienen del cielo, hermanos, van a requerir coraje. Por eso le decía yo que nos enseñaron que todo lo fácil es de Dios. Por eso siempre nosotros decimos, si Dios quiere, claro que si Dios quiere, pero escúcheme, lo que Dios quiere está establecido aquí. Nosotros nos acostumbramos a decir si Dios quiere, pero conforme a lo que pensamos, conforme a lo que sentimos, conforme a lo que queremos, pero no conforme ese Dios quiere a lo que Dios ya estableció para nosotros. Porque usted y yo somos carta leída. Aquí está el camino que Dios trazó, ¿o no? Entonces, si Dios quiere algo, lo va a querer a través de lo que Él trazó, ¿no? ¿Cierto que sí? Y cuando usted y yo vamos a la Escritura, no vamos a encontrar un si Dios quiere, vamos a encontrar un mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Vamos a encontrar un mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Entonces, ¿de qué es lo que habla eso? Habla de que cada oportunidad que Dios nos da, hermano, va a requerir, escúcheme, de gallardía. Va a requerir de valor. Porque eso es lo que nos enseña la historia de Esther. Nos enseña que muchas veces las oportunidades divinas, esas cosas que muchas veces decimos, no, esta es una bendición de Dios. Hermano, eso muchas veces va a venir disfrazado de desafío. Eso que llamamos bendición de Dios muchas veces va a venir disfrazado de crisis, de problemas, de situaciones. Por eso que las oportunidades que Dios nos da requieren coraje. Las oportunidades que Dios nos da requieren de fe. Las oportunidades que Dios nos da requieren de valor y requieren también, escuche, de una disposición para asumir riesgos también, ya sea para el bien suyo o el bien de los demás. Así son las oportunidades que nos da Dios. ¿Quién nos dijo que las oportunidades que nos da Dios, hermano, no nos van a costar? Nos las da Dios, sí, pero tú y yo para alcanzarla, materializarla, hacer la realidad tangible en nuestra vida, vamos a tener que esforzarnos. Dios le dijo a Josué, mira, yo te entrego a Jericó, te entrego a su rey, a sus generales. Escúcheme, Dios se lo dijo, pero resulta que era Josué y el pueblo el que iba a tener que obedecer, ver la oportunidad que Dios le estaba dando y a través de ella obedecer para que esa oportunidad que Dios le daba se concretara. A Caleb le dijo lo mismo. Ese monte será de él. Tremenda oportunidad, ¿no? Pero cuando Caleb la reclama, el monte estaba lleno de gigantes, los mismos gigantes que estaban cuando Dios se lo entregó. Entonces, ¿quién entiende? ¿Cómo vamos a entender las oportunidades que nos da Dios? A través de tener valor, fe y coraje para poder enfrentarla y poder conquistarla. Ahora que Dios nos la dio, esa es la convicción que usted y yo tenemos que tener.
Por eso que la lección que podemos extraer de la historia de Esther es muy clara. Y es que las oportunidades que Dios nos presenta no siempre serán fáciles. Escúcheme, no siempre serán fáciles, sino que algunas veces esas oportunidades requerirán de que salgamos de nuestra zona de confort o que enfrentemos situaciones que muchas veces nos llenarán también de temor. Para Moisés era una oportunidad que Dios se le presentara en el monte, ¿o no? Era una oportunidad que él estuviera enfrente de una zarza que ardía y no se apagaba. Para Moisés era una oportunidad que Dios le dijera: anda, ve y represéntame, libera a mi pueblo. Porque tenía que representar a Dios. Dile que baje en el nombre del yo soy. Piense, ¿era fácil pararse enfrente del faraón? En ese tiempo el hombre más rudo, malo, se puede decir, de la tierra, más fuerte por el ejército, el reino que tenía. No era fácil. Pero muchas veces las oportunidades vendrán así. Muchas veces vendrán disfrazadas de tiempos difíciles. Vendrán disfrazadas de tiempo en donde muchas veces usted dice: pucha, ¿cómo lo hago? No sé qué hacer, no sé cómo lo voy a hacer. Pero si usted y yo nos atrevemos a tomar esa oportunidad que Dios nos dio, escúcheme, vamos a empezar a ver y a hacer cosas diferentes. Y vamos a empezar a tener resultados también diferentes. Porque es en esos momentos en donde debemos confiar en que Dios nos ha preparado para esos momentos. Son esos los tiempos, los momentos en donde usted se tiene que parar y decir: yo en el Señor estoy preparado para enfrentar lo que viene en mi contra. O yo en el Señor estoy preparado para tomar ese desafío. Son esos momentos en donde usted tiene que pararse y decir: no, yo todo lo puedo en Cristo, dice Pablo, que me fortalece. Porque si nosotros nos miramos, escúcheme, nos miramos y vemos y rebuscamos, hermano, lo único que hacemos es ver cómo las oportunidades pasan y pasa el tiempo, nos envejecemos y nos vamos a dormir allí, al patio de las cruces, con todas las oportunidades que se nos presentaron, pero sin ninguna haberla hecho tangible en nuestra vida. Confiar que Dios nos ha preparado para esos momentos, incluso si no entendemos completamente el plan de Dios. Verso 15 al 17 de 4 de Esther. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, le dijo. Escúcheme bien. Y no comáis ni bebáis en 3 días, le dijo, noche y día. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Escúcheme. Y si perezco, que perezca, dijo, no. Detengámonos ahí y medite usted. Era una oportunidad para Esther de que Dios la usara en favor del pueblo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cierto? Ella entendió ahí recién del por qué estaba ahí cuando Mardoqueo la confronta. Es como muchas veces cuando usted es confrontado, escúcheme, es confrontado a través de la palabra de Dios y la palabra de alguna forma lo está ahí, le está aclarando el por qué estamos acá, el por qué estamos en este día, el por qué estamos en este tiempo, el por qué estamos escuchando esto. Y muchas veces usted y yo, en vez de buscar abrir el corazón para entenderlo, hermano, lo cerramos. Y aquí Esther entiende el por qué Dios la había posicionado ahí. Usted tiene que entender el por qué está en el lugar que está, hace lo que hace, el por qué Dios lo ha posicionado en el lugar en el cual usted está, en el área que sea. Aquí Esther entiende esto. Por eso ella dice: y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. La ley decía que el que pasaba el patio sin que el rey lo llamara, lo mataban. Pero ella dijo: aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, dijo que perezca. Entonces entendió el propósito. Entendió que el propósito por el cual ella estaba ahí tampoco iba a ser fácil. Que el propósito por el cual Dios la había posicionado ahí, escúcheme, le iba a demandar algo más a ella.
No era solo disfrutar de la posición que Dios le daba, sino que iba a tener que esforzarse, escuche, para llegar a alcanzar algo más en favor del plan de Dios. Verso 17, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Mire, y al igual que Esther, Dios muchas veces nos coloca en lugares y circunstancias específicas con un propósito. Yo no creo que hoy día llegamos acá, hermano, porque la ola nos trajo. Yo no creo que llegamos al tiempo de ahora, al minuto de ahora, a la hora de ahora, porque no teníamos que llegar, necesitábamos llenar un poco este espacio acá en la tierra. No, no, no. Yo creo que es porque hay un propósito. Yo creo que Dios nos habla en este día porque Dios hay algo que quiere despertar en nosotros. Escucha, hay algo que Dios quiere despertar en nosotros, así como Mardoqueo tuvo que despertarlo en Esther. Pero Dios siempre, en medio de todo eso, nos va a dar la herramienta o los dones necesarios para poder cumplir ese propósito. Porque esa es la parte que usted y yo obviamos, no reconocemos y por eso muchas veces nos atemorizamos. Y en vez de ver las oportunidades, lo único que vemos son problemas, son desafíos, son cosas difíciles. Cuando usted y yo en esta tierra, escuche, tenemos que avanzar y no hay oportunidad de retroceder. ¿Sabía usted eso, no? Claro, cuando usted dice, no, es que está difícil, el Señor le está diciendo al Señor, no, yo no quiero ir. Yo no quiero avanzar más. Cuando usted y yo tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir caminando, porque la Biblia dice que aunque veamos fuego y pasemos por él, escúcheme, la llama no va a arder en nosotros. No nos vamos a quemar, aunque hayan aguas, no nos vamos a ahogar. Pero no dice que no las van a ver. No dice que el propósito será fácil. No dice que lo que Dios, en la posición que Dios nos ha puesto, hermano, va a ser de aplauso. Sino que ese propósito que Dios nos dio, escúcheme, a través de las oportunidades que Dios nos presenta, vamos a tener que conquistarla. Esther era una huérfana. Pero algo, escúcheme, la gracia de Dios sobre ella, para el plan que Dios tenía a través de ella. Así estábamos nosotros antes de llegar a Dios. Pero la gracia de Dios nos alcanzó a través del sacrificio de Cristo, ¿no? Pero escúcheme, nos alcanzó no para vivir en esta tierra solo con gracia, tiene un propósito. Tiene un propósito y ese propósito se nos tiene que revelar en el lugar que Dios nos posiciona. Pero en ese propósito Dios siempre nos va a dar las herramientas. Nos va a dar, escúcheme, los dones necesarios para cumplir aquello o el potencial necesario para llevar a cabo lo que Dios nos encomendó o el por qué Dios nos puso en ese lugar. En el capítulo 5, verso 1 al 6 de Esther dice: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Verso 2, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, escuche esto, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Cuando la ve que está en el patio enfrente de él, Esther, el rey, en vez de decir, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te atreviste? Dice que alcanzó gracia la reina en los ojos del rey. Porque eso pasa cuando tú y yo entendemos el por qué Dios nos posiciona y avanzamos. Escúchame, no solo nos quedamos con una posición, con un nombre, sino que la gracia de Dios sigue operando y creciendo en nuestras vidas. Sigue operando y nos sigue llevando a los planes que Dios tiene a través de nosotros. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Verso 3, dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Mire cómo cambia la ley, cómo Dios revierte, ¿sí? Una ley persa, cómo la revierte en el rey, escúcheme, y la convierte en gracia en favor de Esther. Le dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Mire lo que le dice, hasta la mitad del reino se te dará. ¿Por qué ocurre eso?
Escúcheme, ¿por qué de una mujer que no podía pasar, no podía avanzar hasta que el rey la llamara? Escúcheme, ahora ocurre eso. ¿Por qué se desata una gracia mayor sobre Esther? Porque ya era reina. Ya era una de las reinas. Y ella no podía pasar a acercarse al rey si el rey no la llamaba. Si pasaba algo así, morían. ¿Por qué alcanza esa gracia con el rey? ¿Sabe por qué? Por su coraje. ¿Sabe por qué? Por su fe. ¿Sabe por qué? Porque entendió el propósito por el cual Dios la había posicionado ahí. Y no era para estancarse. Escúcheme, era para que Dios cumpliera su propósito y su plan que tenía a través de ella en ese lugar. Por eso alcanza una mayor gracia y el rey le dice: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Sin abrir la boca, Esther, el rey le dice: hasta la mitad de mi reino, le dijo. O sea, le está diciendo: si quieres la mitad de mi... hasta eso te puedo dar, le dijo. A una persona que no podía acercarse al rey sin permiso. ¿Cuántas oportunidades, escúchame, Dios nos presenta a nosotros y nosotros ponemos un montón de trabas, de peros, de dudas, de trabas? ¿Sabes para qué? Para poder tomarlas, y no las tomamos, no las alcanzamos cuando Dios ya tiene algo tremendo dispuesto a través de eso para nuestra vida. Esta mujer pensó así en un momento y dijo: no, es que yo no puedo, a mí no me han llamado, llevo 30 días y tengo que esperar. Mardoqueo le dijo: ni pienses que aún en ese lugar, le dijo, donde Dios te puso, puedes arrancar de la ira. Por eso ella, cuando es confrontada por su tío, le dice: mejor piensa, le dijo, y date cuenta que si estás aquí porque Dios así lo quiso, porque Dios tiene un propósito contigo. Por eso has llegado hasta este día y hasta esta posición. Verso 4: y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Verso 5: respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso, y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición?, le dice. Dice: ¿cuál es tu petición? Y se te otorgará. Y te será otorgada, perdón. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, le dijo, te será concedida. Escúchame bien. Dígame si Dios no nos da gracia, si no alcanzamos mayor favor cuando usted entiende el propósito por el cual Dios nos posiciona. El propósito por el cual Dios nos tiene en el lugar en donde estamos. Cuando usted entiende, escúcheme, que en medio de ese propósito, que en medio de ese lugar en donde Dios nos posiciona, hay muchas oportunidades que Dios nos sigue presentando, y tenemos que aprender a reconocer el por qué estamos ahí y seguir avanzando, porque en medio de eso Dios tiene mucho más para nosotros. Imagínense lo que hace el rey con una judía que es reina. Escuche que a lo mejor tenía menos valor que las otras doncellas que habían ahí, que eran persias. Pero la gracia de Dios operaba sobre esta mujer. ¿Sabe por qué? Porque ella se determinó. ¿Sabe por qué? Porque ella se determinó, escúcheme, en fe, en coraje, a decir: yo entiendo por qué Dios me tiene aquí y voy a dar pasos de fe, porque esos fueron los pasos que dio ella. Escúcheme, y voy a dar pasos de fe porque sé que cuando llega lo que tengo que llegar, Dios me dará gracia también para poder alcanzar lo que tengo que alcanzar. Por eso ella, sin abrir boca, sin pedir algo, el rey le dice: dime qué desea, qué quieres que haga por ti, porque lo que tú quieras yo lo voy a hacer, le dijo. Aún, le dijo, voy más allá, le dijo. Si me pides la mitad del reino, dijo, te lo voy a dar. Entonces, ¿cuántas oportunidades nosotros perdemos? ¿Sabe por qué? Por falta de determinación. ¿Cuántas oportunidades usted y yo perdemos? ¿Sabe por qué? Porque no entendemos el por qué Dios nos posiciona. Otro ejemplo clave lo encontramos en la parábola de los talentos en Mateo 25, en donde Jesús cuenta la historia de un hombre que antes de irse confió diferentes cantidades de talentos a su siervo. Y Jesús dijo que a cada uno le dio según su capacidad, y que al regresar le recompensó según como habían gestionado lo que se le había confiado también. Y dos de esos siervos aprovecharon la oportunidad y multiplicaron los talentos que recibieron, mientras que el tercero enterró el talento en la tierra, no haciendo nada con él. Vamos a Mateo 25, 14 al 30, otro ejemplo.
Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, fue y lo escondió, dice. Y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. 2 cosas: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Escúchame bien. Por lo cual le dice: tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Y le dice: aquí tienes lo que es tuyo, lo que tú me diste. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28 dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será quitado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces escuche esto, esta parábola también nos recuerda que Dios nos da oportunidades. Escuche bien. Yo he hablado varias veces de esta parábola, pero nunca lo había llevado a esto. Y esta parábola, escúcheme, también nos recuerda que Dios nos da oportunidades. Porque su Señor le encomendó, le encargó, les dejó sus bienes a sus siervos. Y esta palabra, le repito, parábola, también nos recuerda que Dios nos da oportunidades y que Él espera que las utilicemos con sabiduría. ¿O no? Al que le dio 5 la usó con sabiduría, ¿no? La trabajó. Tiene que haber usado sabiduría, no tontera. ¿Cierto? Por eso multiplicó 5 más. Porque acuérdese que le dio conforme a sus capacidades. ¿Cuál era la capacidad del que le dio 5? 5. No podía más, por eso no le dejó más. Al que le dio 2, no podía más, por eso le dio lo que le dio. Al que le dio 1, tenía la capacidad de 1, por eso le entregó 1. Pero él, los 2 siervos, al que le dejó 5 y 2, escúcheme, ellos las utilizaron con sabiduría. Ahora, no todos, escúcheme, a lo mejor usted y yo recibimos las mismas oportunidades o los mismos dones, pero lo que Dios juzga, escuche esto, es nuestra fidelidad y el uso que hacemos con lo que Él nos confía. A lo mejor usted no recibió como recibió el que está al lado suyo, pero Dios no juzga cuánto fue lo que recibiste, juzga qué es lo que tú haces con ello, porque lo que juzgó no fueron los 5, fue lo que hizo aquel que se le dio 5 con aquello que se le entregó. Lo que juzgó en aquel que se le dio 2 no fueron los 2, sino que lo que hizo con aquello que su Señor le entregó. Por eso que cuando viene el que le da un, aquí está lo que me diste, lo que le dice, ¿qué le dice? El que en palabras simples Jesús le dice, ¿y no hiciste nada con ello? ¿Solo lo guardaste? ¿Solo lo enterraste? ¿Solo lo cuidaste? ¿Y no hiciste nada con ello? Por eso le dice siervo malo. Porque lo que juzga el Señor no es, escúchame, no es lo que nos da, es que es lo que tú y yo hacemos con lo que Dios nos da. ¿Qué es lo que usted y yo hacemos con lo que Él nos confía?
Porque una de las grandes lecciones de esta parábola es que la oportunidad no siempre, escúcheme, puede parecer grande. Al que le dio uno, uno. Al que le dio dos, dos. Y a lo mejor al que le dio 5 hoy, pero ¿por qué a ese le diste más? La Biblia dice porque le entregó conforme a la capacidad. Pero lo que viene a juzgar el Señor de los talentos, aquel que nos asigna, aquel que nos bendice, aquel que nos sana, aquel que nos salva, aquel que nos liberó, es que tú y yo hicimos con eso. Porque una de las grandes lecciones, le decía yo de esta parábola, es que la oportunidad no siempre puede parecer grande, como muchas veces esa oportunidad puede llegar a ser algo tan sencillo como a lo mejor servir a los demás. ¿O no? Claro, porque le estoy hablando de aprender a reconocer las oportunidades que Dios nos presenta. ¿Cuántas veces nosotros decimos, pastores, que yo no sé cantar? Un ejemplo. Pastores, que yo no sé tocar. Pastores, que no sé predicar. Pastores, que no sé coordinar. Hermano, pero algo tiene que saber hacer usted, ¿o no? Porque Dios a usted no lo dejó sin nada. Incluso aquel que tenía capacidad para uno no lo dejó sin nada. Sino hasta cuando vino a pedirle cuenta, aún lo que tenía se lo quitó. A veces la oportunidad puede parecer algo tan sencillo como ayudar y servir en la iglesia. Usar nuestros dones y capacidades en el trabajo diario. ¿Por qué? Porque la clave está en ser fiel con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pues. Claro, sabiendo y reconociendo que todo lo que hacemos tiene una gran retribución y un impacto eterno también para nuestras vidas. Lo que tú y yo hacemos en esta tierra para el servicio a Dios tiene tiene una retribución acá en la tierra y un impacto eterno en la vida venidera. ¿Sabe por qué un impacto eterno? Porque la Biblia dice que usted y yo vamos a ser juzgados según sean nuestras obras, y también según hayan sido nuestras obras vamos a ser galardonados, ¿o no? Entonces lo que hacemos acá va a tener un impacto no solo acá, sino que también allá. Porque a veces estamos esperando una gran oportunidad. ¿Sabe qué? Cuando Dios nos está llamando a servirle con las cosas pequeñas que a lo mejor tenemos el día de hoy. Ahora, las oportunidades también pueden llegar disfrazadas de dificultades. Por eso algunos, cuando enfrentan pruebas, llegan a pensar que a lo mejor están fuera de la voluntad de Dios, cuando en esos momentos de adversidad, mi hermano, es cuando a menudo se encuentran las mayores oportunidades para el crecimiento espiritual y la obra de Dios. ¿Sabía usted o no? Es en los momentos de adversidad en donde usted encuentra las mejores oportunidades. Porque cuando hay situaciones, cuando hay problemas, cuando hay desafíos, escúcheme, es ahí donde usted y yo como personas espirituales encontramos las mayores oportunidades de parte de Dios. Pastor, pero ¿cómo vamos a encontrar las mayores oportunidades? Claro que las mayores oportunidades, porque cuando parece que tú no puedes, cuando parece que todo es imposible, cuando parece que nada puede suceder, es ahí donde tú y yo podemos tomar la parte que nos corresponde y poder seguir avanzando, escúchame, y seguir activando cosas que otros no pueden activar. Por eso a Caleb, cuando le van a entregar la tierra, le van a dar una tierra sana, una tierra que ya había sido conquistada. ¿Sabe qué dijo Caleb? No me quiten mi oportunidad. No, dijo, mi Dios, tú sabes, Josué le dijo, que cuando Moisés nos mandó a reconocer la tierra, dijo, nosotros no volvimos hablando como hablaron los otros 10 espías. No volvimos hablando como los otros le hablaron a la multitud, sino que nosotros reconocimos la tierra, trajimos evidencia, trajimos el fruto y llegamos con noticias, conforme a lo que Dios nos habló, le dijo. ¿Sí? Y conforme a lo que Dios nos habló y vimos allá, fue lo que le hablamos delante de la congregación. Sí, y acuérdate, a Josué le dijo, le estaba hablando a su amigo, a Josué le dijo, y acuérdate que Dios dijo que no es la tierra que tú me estás dando, no es la oportunidad que tú me presentas, sino la que Él ya me dio hace 45 años atrás, el monte Oreb, le dijo. Entrégame mi tierra, le dijo, entrégame ese monte, porque eso fue lo que Dios me dio. Escúcheme, ¿y el monte cómo estaba? Lleno de gigantes. Usted reclamaría, oiga, si le ponen dos situaciones, dos tierras. Oiga, una sin ningún problema, donde usted no va a tener ni que esforzarse para vivir ahí. Y otra donde va a tener que sacar maleza, echar fuera, hacer un montón de cosas. ¿Y cuál elegiría usted? No,
me diga que va a elegir la que tiene maleza, va a elegir la mejor tierra. Eso estaban haciendo con Josué. ¿Y sabe lo que dijo Josué? Dijo, no, mi oportunidad es esa. Perdón, Caleb dijo, mi oportunidad es esa, dijo. A mí no me den eso, dijo. Denme lo que Dios dijo que iba a ser para mí una oportunidad. Y si nosotros entendemos eso en el reino, quiere que le diga una cosa, vamos a entender que todo, vamos a entender el propósito primeramente, el por qué Dios nos tiene en este lugar. Vamos a entender el propósito, no cuántos somos, el propósito por el cual Dios nos tiene acá. Y vamos a entender, escúcheme, que para este tiempo, que para ese propósito, sí, Dios nos ha puesto en este lugar. Dios nos ha posicionado. Porque eso es lo que nos cuesta a nosotros poder, escúcheme, entender como creyentes. Que Dios con uno puede hacer harto, como puede hacer harto también con poco. Con mucho o con poco Dios puede hacer lo mismo. Para Dios no hay imposible. Lo que Dios busca, lo que Dios quiere, escúcheme, es que usted y yo seamos fiel con lo que Dios nos ha entregado. Seamos fiel con lo que Dios, escúcheme, nos ha entregado. Porque eso es lo que Dios busca. ¿Y qué es lo que Dios nos ha entregado? Escúcheme, nos ha entregado un poder que se llama fe. Un poder la cual llevó a la reina Esther a decir, si muero, muero. Pero yo voy a cumplir el propósito porque entendí el por qué Dios me posicionó. Y es lo que tanto a nosotros nos cuesta, entender el por qué estamos acá, el por qué somos iglesia, el por qué Dios nos presenta desafíos. Nos ha costado entender eso. De verdad que nos ha costado entender eso. Y yo le digo en el nombre del Señor que cada desafío que Dios nos ha presentado, hermano, y que hemos tomado y que lo hemos sabido tomar, quiere que le diga una cosa, Dios ha estado ahí con nosotros. Dios ha estado ahí con nosotros. ¿Y sabe por qué? No porque seamos mejores, es porque entendemos el por qué Dios nos tiene en este lugar. Entendemos el por qué Dios nos posiciona. Escúcheme, y no tenemos que hacer nada raro para que usted pueda creer. La Biblia dice claramente, nosotros tenemos que, por eso es que es importante que usted conozca la Escritura. Dice que debemos imitar la fe de vuestros pastores. Debemos imitarla, dice, conforme ellas sean sus obras. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque nos cuesta poder entender el por qué Dios nos trajo acá. La Biblia dice claramente que el hierro se afila. Yo creo que usted es una persona de fe. Es más, yo creo que en usted hay una fe, escúcheme, hay una fe tremenda. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, nos enseña a nosotros. Cuando dice que el hierro se afila con el hierro con hierro, es porque Dios va a traer gente de fe. Escúcheme, cerca nuestro. Dios va a traer gente de fe. ¿Sabe por qué? Porque si yo soy una persona de fe, escúcheme, el imán, ¿qué es lo que trae? ¿La madera? No, pues, el metal. Esas son leyes espirituales. Y nosotros, ¿sabe lo que pasa? Lo que pasa en nosotros, lo único que pasa en nosotros es que debemos entender el por qué Dios nos tiene. Porque cuando usted entiende eso, ¿sabe lo que va a pasar? Se va a desatar algo poderoso que está en usted. Mardoqueo le dijo, una sola cosa, Esther le dijo, ¿quién sabe si Dios para esto no te trajo? No para que te conformes, no para que digas, no, llevo 30 días esperando, no voy a seguir esperando a ver qué es lo que pasa. Sino que le dijo, no, sino que para este tiempo Dios te ha traído. Fue lo único que le dijo. ¿Y sabe lo que hizo Esther? Ya, ayunen. Dile al pueblo que ayunen 3 días, que estén ahí. Y yo voy a ir mañana, me voy a parar delante del rey y voy a pasar sin importar lo que pase, si muero, si no. Y mire lo que pasó. Nada de lo que pensaban pasó, sino que Dios tenía preparado. ¿Qué tenía preparado? El resultado de esa oportunidad por la cual Dios había puesto a Esther ahí. ¿Cuántas cosas hay esperándonos a nosotros? ¿Cuántas cosas no se desatan aquí? Porque, escuchen, no se desatan en el cielo porque nosotros no las desatamos acá. Jesús fue claro cuando dijo, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, ¿o no? ¿Cuántos sueños grandes tiene usted? Yo le pregunto, ¿cuántos sueños grandes tiene usted? ¿Cómo cree usted que se alcanzan esos sueños grandes? Con una fe grande. Escuchen, ¿por qué con una fe grande, pastor? Porque tus sueños son grandes. Y usted y yo, ¿sabe lo que conquistamos? Conquistamos y llegamos a los lugares solo a donde nuestra fe nos lleva. Escúcheme, solo donde nuestra fe nos lleva. Jesús dijo que conforme a tu fe será eso. Entonces hay cosas, escúcheme, que a lo mejor nosotros no hemos alcanzado. Hay cosas que a lo mejor están esperándonos. ¿Sabe? Solo porque nosotros no hemos entendido el por qué Dios nos tiene en este lugar y para qué.
Por eso Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. ¿Hay alguien que ame a Dios en este lugar? Entonces, si hay alguien que ama a Dios, y la Biblia dice que todas las cosas, los que amamos a Dios, nos ayudan a bien, porque hay un propósito, conforme al propósito por el cual Dios nos ha posicionado, nos ha llamado, nos tiene en este lugar. Entonces no podemos detenernos, pues. No podemos darle lugar a esas cosas que vemos como que son malas, como que no hay una oportunidad ahí. Si usted y yo amamos a Dios, porque si amamos a Dios, escúcheme, aún en medio de las cosas malas, hay oportunidades nuevas para nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hay un propósito porque usted está acá, ¿no? Hay un propósito. Entonces en medio de la adversidad, mire, para ir terminando, Dios puede estar abriendo una puerta a los que conforme a su propósito son llamados, ¿o no? En medio de su problema, Dios puede estar abriendo una puerta ahí en ese problema que usted ve como problema, porque usted tiene un propósito. Porque si Dios no permitiera el problema, escúcheme, usted no podría despertar muchas veces de ese retardo espiritual. Porque mientras más problemas tenemos, es donde más oramos, donde más decimos, Señor, ayúdame. Entonces, en medio de los problemas, Dios puede estar abriendo una puerta conforme al propósito con el cual nos llamó. Yo creo que Dios está abriendo una puerta. ¿Se acuerda cuando se presentó todo esto? El tema de la rienda y eso. Declaramos que Dios nos estaba abriendo una puerta. Escúcheme, declaramos que Dios nos estaba abriendo una puerta. ¿Y sabe qué necesitaba yo? Algo que activara, que despertara, que me dijera, me diera la dirección, que me dijera, ven. Porque había algo dentro de nosotros y siempre nos paseamos y miramos y buscamos y hablamos y andamos así. Pero algo faltaba que gatillase algo. Y quiere que le diga una cosa, yo encontré una respuesta de parte del Señor. Y no solo encontré una respuesta, escúcheme, encontré el respaldo después también de eso, sin abrir nuestra boca. Dios puede estar abriendo una puerta para que aprendamos, para que crezcamos y para que impactemos a otros de una manera que jamás imaginamos. Pero para aprovechar las oportunidades no solo se requiere disposición, sino también preparación. ¿Por qué? Porque no podemos esperar estar listos para aprovechar una oportunidad divina. Si, hermanos, si no estamos caminando con Dios, si no estamos buscando la dirección de Dios, si no estamos llenándonos de la palabra de Dios. Difícil que podamos ver una oportunidad si no buscamos, no tenemos una comunión con Dios. Si no caminamos con Dios, si no nos llenamos de la palabra de Dios. Es muy difícil que podamos ver las oportunidades de Dios en medio de las situaciones. Es por eso que la oración y la comunión con Dios nos permiten mantener nuestros corazones sensibles a su dirección. Y nos capacitan también para discernir cuándo es que una oportunidad viene realmente de Dios. Porque el estar preparado espiritualmente nos da la sabiduría para actuar en fe. Nos da la confianza y nos da la valentía cuando Dios también nos llama. Porque cuando se nota que alguien no está, escúcheme, en esa comunión con Dios, es cuando el temor empieza a apagar lo que el corazón siente. Porque le dije un día que cada vez que su corazón crea, su mente se va a levantar a detener lo que usted cree. Porque en nuestra vida diaria Dios nos coloca pequeñas y grandes oportunidades frente a nosotros. Pero sea cual sea la oportunidad, debemos estar listos y dispuestos a decir sí. Debemos estar listos y dispuestos a decir amén cuando Dios nos llama a actuar. Porque la oportunidad siempre en Dios va a estar. ¿Me buscaste la cita? Dásela a Labdi que la coloque. Démela pues para poder hablarle a Labdi que la coloque rapidito. Ya. Siempre debemos estar dispuestos a decir sí, debemos estar listos y dispuestos a decir amén cuando Dios nos llama a actuar. Esto lo estableció Dios. Y dice, mientras la tierra permanezca, yo le hago una pregunta a usted, ¿la tierra está todavía o no? ¿Sí o no? Haga así. ¿Estamos en la tierra?
No, falta decir, está en la baldosa, pastor. La tierra. Mientras la tierra permanezca, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, no cesarán la sementera y la siega. ¿Sí? No cesará la siembra y la cosecha, ¿o no? Mientras la tierra permanezca. Esto es algo que establece Dios. Dice, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. La pregunta es, ¿la tierra permanece? Escúcheme. Entonces, mientras la tierra permanezca, mientras Dios riegue la tierra, mientras haya sol, mientras Dios reúna las condiciones para que aquello ocurra, usted y yo no paremos, no podemos parar, escúcheme, de ver y tomar las oportunidades que nos da Dios cada día. Porque mientras la tierra permanezca, escúcheme, no cesará la sementera, no cesará la siembra, ni la cosecha. Por eso debemos estar dispuestos a decir siempre amén cuando Dios nos llama a actuar. Y eso es porque Dios quiere que seamos conscientes del tiempo en el cual vivimos. Por eso no dejemos pasar los tiempos divinos que Dios ha preparado para que podamos cumplir su propósito en la tierra. Porque ya sabemos que no todas las oportunidades llegan de manera clara, sino que muchas estarán disfrazadas de obstáculos. Muchas estarán disfrazadas de obstáculos. Por eso Eclesiastés dice, y el que mira las nubes, y el que no siembra, y el que mira los vientos, no cosecha, porque siempre está mirando el obstáculo. Cuando si usted y yo miramos los problemas, miramos las circunstancias, nunca vamos a poder ver las oportunidades. Porque una oportunidad siempre viene disfrazada de una situación de crisis, de problema o circunstancia. Porque se imagina si las oportunidades estuvieran a la vista y paciencia de todos las tomarían, por hermano. ¿O no? Y esto es con fe, confianza y siendo fiel con Dios. Muchas oportunidades están disfrazadas de desafíos, así como muchas veces también estarán disfrazadas de momentos de incertidumbre. Pero cuando caminamos cerca de Dios, Él nos da la sabiduría para reconocer y aprovechar esas oportunidades. Y así como Esther, usted y yo podemos estar atentos a las oportunidades que Dios pone en nuestros caminos, incluso cuando vengan también acompañadas de riesgos o desafíos para nosotros. Esa era una oportunidad para Esther. ¿Sabe lo que hizo aquel acto de Esther? El de pasar y presentarse delante del rey. La afirmó en el reinado. Porque el rey se abrió a ella. Dice que alcanzó gracia sobre él. Y no solo eso, sino que el rey, se rindió delante de ella y le dijo, si me pides la mitad de mi reino, aún eso te lo doy. Y con cuántas cosas nos estará esperando el Señor, del otro lado de ese paso que usted no quiere dar. Con cuántas cosas Dios nos estará esperando, hermano, después de ese paso que usted tiene que dar. Si Esther no lo da y se sigue pensando y llama Mardoqueo, no, se te ocurre, estáis loco, me voy a arriesgar a tanto. Así como Esther, usted y yo podamos estar atentos a las oportunidades que Dios pone en nuestros caminos, incluso cuando vengan también acompañadas de riesgos y desafíos. Y que así como los siervos fieles de la parábola que contó Jesús, podamos ser buenos administradores no solo de los talentos, sino también de las oportunidades que Dios nos da, y que siempre estemos listos para actuar cuando Él nos llame o cuando Él nos requiera. Aprovechemos cada oportunidad que Dios nos ofrece y utilicémosla para cumplir el propósito divino. Porque para eso, Dios nos ha traído hasta aquí. Para eso Dios nos ha posicionado en este lugar y en todo lo que usted y yo hacemos en cada área de nuestra vida. Pidámosle a Dios que nos dé una visión clara para poder reconocer las oportunidades y que nos dé la sabiduría para tomarla en el momento adecuado. Porque ¿sabe cuál es el problema de no poder tomar una oportunidad? Es que no vemos claramente. Y cuando no vemos claramente es porque hay falta de sabiduría.
Y cuando hay falta de sabiduría es porque no le hemos pedido a Dios, porque hay una falta de relación con Él. Póngase en pie, por favor. Pidámosle a Dios que nos podamos preparar, que podamos preparar nuestro corazón y nuestra mente para estar atentos a lo que Él está haciendo a nuestro alrededor. Porque no hay forma de ver las oportunidades de Dios si Dios no nos prepara, si no le pedimos que prepare nuestra mente, nuestra vida. La vida dice, escúcheme, la Biblia dice que lámpara es a nuestros pies su palabra. Entonces necesitamos, escúcheme, necesitamos buscar de Dios. Necesitamos relacionarnos con Él, necesitamos pedirle a Dios que nos hable, que nos revele su palabra. ¿Sabe por qué? Porque vamos a poder ver con claridad aquello que antes no podíamos ver. Enfoquemos y no nos dejemos distraer por las preocupaciones y las cosas pasajeras de este mundo, sino que enfoquemos toda nuestra atención en lo que realmente importa y en lo que realmente nos llamó a ser el Señor. Nosotros, hermanos, batallamos para una vida acá en la tierra, cuando la batalla debe ser para una vida allá en el cielo. Nosotros luchamos, escúcheme, para tener una vida acá en la tierra, cuando el diseño de Dios es al revés. Dice que en esta tierra usted y yo tenemos que luchar, esforzarnos por perder nuestra vida a causa de lo que Dios ha puesto como propósito en nuestra vida. Porque si perdemos nuestra vida acá en la tierra, vamos a hallar nuestra verdadera vida allá en los cielos. Porque su identidad no es natural, es espiritual. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Claro, y donde Él fue a preparar morada no es para que estemos acá en la tierra, es para que un día estemos con Él también reinando en los cielos. Entonces tenemos que aprender a ver las oportunidades del Señor. Y para verlas, quiere que le diga una cosa, usted va a tener, no las va a ver, hermano, la oportunidad de Dios no viene, oh, qué lindo una oportunidad, es como que me pillé algo, me lo pillé. Un día una persona me dijo, uy, qué bendición del Señor, me decía, porque no le costaba nada. Esto sí que es bendición, pero dejaba todo lo que tenía que hacer porque esa era su bendición. Y la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, ¿o no? ¿Sí o no? Claro. Nuestro corazón, ¿dónde tiene que estar? ¿En la bendición o en el Dios de la bendición? ¿En lo que Dios nos da o en aquel que nos puede dar todas las cosas, dice la Biblia? Por eso es importante que usted entienda el porqué. Escúcheme. El porqué está en este lugar. Que entienda que así como Esther, Dios propuso, Dios propuso en su corazón que usted esté en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que en este lugar Dios también quiere hacer con usted. Así como lo hizo con Esther en el lugar donde Dios la había posicionado. Y la única forma que lleguemos a ver lo que Dios va a hacer con nosotros en este lugar es que usted y yo rindamos nuestra voluntad y empecemos ahora a vivir por la voluntad de Él. Empecemos a vivir para los propósitos de Él. Porque es la única forma que podamos ver y conocer cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad para nosotros, ¿no? Pablo dice en Romanos 12:2 que tenemos que sacar nuestro pensamiento, cambiarlo, porque así vamos a ser transformados. Y va a ser a través de renovarnos, sacar lo que pensamos, colocar lo que Dios dice, y así vamos a conocer lo que Dios realmente tiene para nosotros. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Vamos a dar gracias y le vamos a decirle al Señor, Señor, a lo mejor yo no entendía, pero ahora entiendo el por qué me tienes acá. ¿Y sabe lo que significa eso? Significa un desafío para su vida. Escúcheme bien, es un desafío, porque nadie está acá adentro, escúcheme, porque tiene que estar. Usted está acá porque usted tiene un desafío que enfrentar cada día allá afuera conforme al mandato de Dios, ¿no? ¿O no? Nosotros hemos perdido el enfoque. ¿Sabe por qué? Porque creemos que al estar en la iglesia está todo bien. No, hermano, nosotros tenemos una comisión. Aquí nos preparamos. Acuérdese que este es el campo de entrenamiento. Este es el gimnasio donde usted se viene a ejercitar para salir calentito allá afuera. Escúcheme, a ejercitar lo que aprendió acá adentro. A llevar a trasvasijarse de lo que recibió aquí en este lugar. No podemos nosotros pensar que solo estando en la iglesia cuando venga Cristo nos vamos a salvar.
No, es cumpliendo el propósito, es cumpliendo la voluntad de Dios, es llevando el mandato, la comisión, la encomienda, digo yo.